Egunon, queridos patitos, estamos aquí, precisamente en la confluencia con la calle Euskal Herria, que está justo ahí abajo, donde hicimos el vídeo de los ascensores de Alango, Euskal Herria. Por lo tanto, ciertamente estamos en parte sobre la zona de la Úmeda, del barrio de Úmeda, y abajo está la zona de Fadura. Por lo tanto, ciertamente, por esta carretera que sube, nos acercamos al ayuntamiento, a la zona de juzgados y al edificio donde está urbanismo. Estamos en el día de la reflexión, el final de la campaña formalmente, así decirlo, en un momento ciertamente donde a veces seguimos siguiendo patrones que son de otra época, porque evidentemente hasta mañana mismo seguramente en redes sociales habrá gente que pueda decir si votes y a quién votes, lo cual ciertamente, como digo, en una época en la que era distinta la forma de comunicación, pero bueno, ciertamente en algún momento habrá que actualizar todo esto, pero exponerse en un grado de consenso necesario amplio y las más de las veces imposible. Por tanto, vamos a hacer algo más cercano, como es estar aquí enfrente de la policía local de Getxo, donde simbolizamos tal vez el hecho del compromiso de la presente legislatura y de la próxima de este equipo de gobierno liderado por Amaia Aguirre Munoa, como es el de la memoria y el de la seguridad, dos elementos que parece que son importantes. La memoria, porque hay dos monumentos, con sus fechas correspondientes respecto a la memoria de las víctimas. Ayer decíamos, cerca donde asesinaron a Lidón en noviembre del año 2001, hay otras víctimas aquí en Getxo y por tanto merecen su memoria. Las víctimas del terrorismo ligada a ese movimiento marxista y leninista en el ámbito revolucionario tienen una estatua hecha enfrente del ayuntamiento, en ese pequeño parquecito al lado de la iglesia, al lado de donde vivió buena parte de su vida el lehendakari José Antonio Aguirre y Lecube, Aitite de la actual alcaldesa, y que ciertamente vio como cuando los alzados, los insurrectos, entraron en Getxo, flechas negras mediante, vio cómo entraron en su casa y se apropiaron de todo lo que allí quedaba, lo cual ciertamente también es parte de la memoria, como ese incendio del archivo municipal en los años 40. Si no recuerdo mal, evidentemente no es como ahora, la policía municipal no fue a investigar, porque evidentemente la cosa... bueno, vamos a ciertamente otra parte de la memoria, como es la otra estatua, la que está cerca del molino Aiserrota, para el resto de víctimas, para las víctimas de anteriores conflictos militares, guerras civiles y del franquismo, que está en ese libro abierto, en la parte que va hacia el cementerio municipal y en dirección hacia la zona de Paellas, en la zona de Getxo. Y por tanto, ciertamente, la memoria es importante, tener recuerdo de lo que uno ha sido, tanto lo individual y lo colectivo, que es lo que genera comunidad. Y a fin de cuentas, la sociedad de Getxo tiene esa idea, la necesidad, como es todas las comunidades en todo el mundo, de tener elementos comunes, la memoria, y alguna parte ya hemos tratado en estos vídeos de campaña, referida a la identidad, a la cultura, los edificios, lugares donde ha transitado la vida, donde la sociedad se ha apropiado de ellos, de esos espacios, y ha generado recuerdos. Lo mismo que, valga la situación, cuando terminó ¿Cómo conocía vuestra madre? Y repito, ¿Cómo conocía vuestra madre?, que fue el spin-off inesperado pero maravilloso de aquella otra serie Friends, cuando están en el bar, todos reunidos, prácticamente ya saben que va a ser la última vez que van a estar juntos, así de continuo. Le pillan a otro y le dicen: oye, ¿sabes lo que ha pasado aquí?
como son tantas cosas, le dice muchas cosas. Muchas cosas. Y por tanto, ciertamente, en este municipio han pasado muchas cosas, implicando a muchas personas, y por eso la memoria debe de estar presente. Pero, por otro lado, la seguridad también es importante, y en este ámbito municipal nos encontramos con el ámbito de una policía municipal que tiene unos 123 agentes, si la memoria no me falla, puede que sea alguno más, 127, más o menos por ahí anda. Pero es que, ciertamente, cuando uno baja allí en dirección hacia la residencia municipal, tenemos el cuartel de la Ertzaintza, de la policía del País Vasco, la Policía Nacional Vasca. Y por tanto, ciertamente, está presente la Ertzaintza en Getxo, en ese pequeño palacete histórico. Pero es que, a más, la tenemos también en los pueblos vecinos, en el ámbito de Leioa y Erandio, sobre todo con el cuartel nacional de la Ertzaintza, en esa parte cercana a la confluencia con la entrada a Erandio Goicoa. Por tanto, ciertamente, la presencia en proximidad, ya sea de la policía local, de la Ertzaintza y de ese centro importante que está ahí, tiene un significado importante respecto al compromiso del ámbito local, territorial y nacional del gobierno vasco con la seguridad, implicando el municipio de Getxo. Ciertamente, y aquí puedo hacer una pequeña cuña, porque tenemos algunos experiencia en algunas cosas particulares. Por ejemplo, yo hace ya unos 15 años estuve en una entrevista de trabajo con una empresa de estas de alarmas, de seguridad privada, en donde la conversación, no sé por dónde la fluí yo para que dirigiéramos el asunto por ese campo, en donde acabó confesándome que en realidad los indicadores de seguridad eran muy buenos en Bilbao y en el ámbito del Gran Bilbao. Pero en el fondo, si eso era verdad y no había tanta necesidad, pues evidentemente ellos se quedaban sin negocio, ¿no? Te quedas con mi laburo, la madre del Deu. Y por tanto, ciertamente ahí tenemos un asunto que resultaba interesante de inflacionar, estimular la percepción de la seguridad como algo complicado, donde, oh, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y evidentemente parece que ahora los informativos son, y no exactamente ahora, ya lo vivimos desde el comienzo de la pandemia, donde una semana era no pasa nada y la semana siguiente es va a acabar el mundo. Bueno, pues ciertamente para vender más, en algunos medios tienen esta idea de que lo que antes era el caso, ahora ponerlo en portada y en los primeros minutos, porque, y esto ya hace unos 20 años, una querida amiga que ahora es juntera en el ámbito de Juntas Generales de Vizcaya, ya comentábamos respecto a que en el Teleberri, en las noticias ya hace 20 años, solamente veían los titulares o como mucho los 3 o 5 primeros minutos y después cambiaban de cadena. Por lo tanto, ciertamente en esos momentos hay que poner lo más escandaloso posible, no solamente para competir con el resto de telediarios de la parrilla televisiva, sino también con la idea de que siga habiendo la televisión. Cosa que, por ejemplo, yo en los últimos 3 años he dejado de ver prácticamente, salvo contadas excepciones, que como las pagamos entre todos, pues, por ejemplo, el programa este de Masterchef, veo prácticamente todos de todas las temporadas. Pero es eso. Si me quiero interesar por las noticias, las veo por otro lado, porque lo que no quiero es inflamar mi sensibilidad respecto a una situación que a veces parece más fantasiosa que la real, porque, por ejemplo, en el tema de las ocupaciones dolorosas, pero siempre con un puntito de sal respecto a la verdad, porque ciertamente a veces se tiende a confundir de manera interesada, sobre todo porque también evidentemente hay intereses colaterales coaligados con esta realidad para precisamente la seguridad de las personas. Y por tanto, ciertamente,
en uno de los países más seguros de Europa y del mundo, con menor índice de ocupación de viviendas, es donde más venta de seguridad privada hay. Ciertamente es increíble el nivel de penetración de esa sensibilidad de la gente respecto a estas situaciones y el nivel de temor particular inducido para tener esta realidad, porque, como digo, es una situación en donde, por ejemplo, podemos ver los indicadores respecto a que en el Estado la mitad de las ocupaciones suceden en Cataluña, por lo tanto, en la otra mitad suceden en buena medida en las otras 16 comunidades, ya sean las 3 nacionalidades y las 13 regiones. Y por tanto, ciertamente, bueno, aquí concurre un coche de la policía local, pues ciertamente tenemos un asunto como es el hecho de la percepción. Personas que piensan que durante cierto tiempo que dejan la segunda vivienda en barbecho, porque tienen una vivienda principal donde residen, cuando lleguen va a estar ocupada y horrible. Y eso va inducido ciertamente con esas noticias que van salpimentadas de aquí y de allá, y evidentemente la capilaridad, los noticiarios van derivada en ese ámbito en dirección a problemas. Aquello de un perro que muerde a un hombre no es noticia, pero un hombre que muerde a un perro entonces sí es noticia. Pues más o menos ese es el principio que a veces se utiliza para inducir a la ciudadanía. Y por eso, ciertamente, los indicadores están bien, los macro, los micro, saber conjugar la verdad, porque a veces se tiende a decir, por ejemplo, la criminalidad ha aumentado. Ya, bueno, ¿no significa que hay más penetración en las viviendas? No. Derivado del periodo de la pandemia, donde todo el mundo estaba en casa y donde evidentemente era más complicado, por decirlo eufemísticamente, entrar en las viviendas, sobre todo porque evidentemente la gente tenía que estar en su residencia habitual, y entrar en esas residencias habituales, pues evidentemente estando la gente dentro de casa, a pesar de que hay algún caso que ha sucedido, pues ciertamente conllevó a una derivación de otro tipo de crímenes tecnológicos, de suplantación de identidad digital. Y por tanto, cuando se dice en este año pasado, 2022, por ejemplo, ha habido un incremento de X de los crímenes en tal localidad, pues puede ser, por ejemplo, que ha habido mayor phishing, mayor nivel de usurpación de identidad digital, mayor nivel de este tipo de criminalidad que evidentemente no es física y evidentemente no es ligada al ámbito del control territorial de una vivienda, es decir, la ocupación. No hay robo de carteras, que alguno lo habrá, y por lo tanto ciertamente el asunto está ahí. Pero más importante y peligroso es la inducción a la idea de las leyes no son para nadie más que para los ladrones, que está inducido en algunos ámbitos, y hay gente que lo dice en las sobremesas, seguramente alguno lo habrá escuchado en su familia. La ley está hecha para los ladrones. Y, bueno, pensar que la policía está para cuando estás con el coche y no hay lugar para aparcar y durante 15 segundos, bueno, 15 segundos no exactamente, pero minuto y medio dejas el coche justamente aparcado en doble fila o metido un poquito de mala manera, ahí estás. Ahí es donde aparece la policía local para calzarte una multa, porque tienen una cuota todos los policías municipales y deben llegar a un nivel de... La conspiranoia. Siempre presente. Seguro que alguno tiene, o un cuñado, un padre, o cualquier otro tipo de cosa, que ha dicho estas palabras de algún tipo de forma. La de, la policía está para multar, no para asegurar nuestra vivienda, no para asegurar nuestra vida. No. Ya bueno. Eso es una vergüenza, porque ciertamente la policía está para cumplir su deber. Y más, en este caso, de hecho, tenemos una policía muy trabajadora y muy cumplidora de su deber, siempre al servicio del ayuntamiento y siempre al servicio de la gente. Me decía un amigo en una visita que hicimos en septiembre a Barcelona, que los ámbitos de los servicios públicos de policía
deben de, cuando por ejemplo es para cuidar piedras es como decían en las primeras promociones de la Ertzaintza, para cuidar edificios oficiales, pues es la propia policía la que tiene que cuadrarse, porque eres tú su jefe, no el jefe directo, el mando, sino evidentemente están a tu servicio, y evidentemente eso es bueno, porque aquí también sucede en Getxo, la policía local también hace estas cosas, y por tanto ciertamente es agradable esa confianza que debe de seguir fluyendo mutuamente entre el ciudadano y el policía local, el Ertzaina, que cumple sus tareas en comunión con la sociedad a la que protege, precisamente porque Ertzaintza es Herrizaintza, el cuidado del pueblo, que somos nosotros, y por tanto ciertamente ahí está ese compromiso dual en donde debemos de apostar por poner materia humana formada con material de calidad, ya sean los propios coches, el material de uso, y ciertamente proporcionarles aquellos medios materiales y humanos para poder tener nosotros una protección. Cierto partido de la oposición, y que seguirá siéndolo por los siglos de los siglos, amén, tuvo la idea brillante de duplicar la plantilla completa de la plantilla de la policía local de Getxo. Decía un señor de Vizcaya, jubilado: ¿y esto quién lo paga? ¿Y esto cuánto cuesta? Duplicar la plantilla entera de 123, pongamos, a 246, es un esfuerzo increíble. Y como ellos saben que no van a tener que afrontarlo porque nunca van a ser equipo de gobierno, pues ciertamente ahí está el asunto de poder decir todas las barbaridades que uno quiera, porque sabe que en esa confrontación con el frontón la pelota nunca va a ir por arriba, y por tanto nunca se van a tener que enfrentar con el hecho de cumplir con lo que prometen. Pero como en el ámbito de los equipos de gobierno, ya sea de Humberto Cirar, de Iñaki Zarraoa, de Imanol Landa o ahora de Amaia Aguirre Munua, el compromiso está basado en el presupuesto, que, como he venido diciendo, hay un vídeo específico respecto al tratamiento del presupuesto municipal, y siempre ha estado tendente a equilibrio desde Manu Echevarría hasta ahora Ignacio Uriarte, la idea de un presupuesto que tienda a déficit y deuda cero, cosa que hemos logrado en esta legislatura, y por lo tanto ciertamente los compromisos hay que pagarlos, y no en las siguientes generaciones sino en esta, y por lo tanto ciertamente también la seguridad hay que tenerla no para las siguientes generaciones o para las pasadas, sino como una foto que siempre hay que actualizar, una foto no fija, sino like a Rolling Stone. Por lo tanto ciertamente ahí tenemos el asunto de que la actualización siempre debe ser en función de las necesidades, y por lo tanto ciertamente igual en estos años hay que darle una oportunidad a la ciberseguridad, como también evidentemente lo está haciendo la Ertzaintza en comunión con otras policías de otros estados, ya sean europeos e incluso de fuera de otros estados, como por ejemplo la Ertzaintza tiene comunicación, y me lo confesó Estefanía Beltrán de Heredia, la que fue consejera de Seguridad de Interior del gobierno vasco, con la policía de Nueva York, por ejemplo, y por tanto ciertamente hay interconexiones para la mejora de esa seguridad con gente que conoce cómo es el paño de esta seguridad, la seguridad ciudadana, en donde ciertamente aquí hay una visión holística que está incorporada en el presente y en el compromiso de futuro en la próxima legislatura en este municipio tan extenso. Un amigo que vino precisamente de Navarra tuvo a bien comentar precisamente que, bueno, cuando hemos terminado de esta jornada tan alegre y de bilbiriqueta que tuvimos alegremente contando nuestras cosas los unos a los otros en la zona de las Arenas, en la zona de Romo concretamente, pensó, bueno, ahora ¿habrá metro? Pues en ese momento no había, y me dijo, bueno, puedes ir andando, y le dije, mejor llévame en coche y así lo ves cuál es la distancia entre este lugar y mi casa. Y vio este municipio tan extenso en un sentido y en otro, porque recuerdo ahí tenemos la Rañazubi, que también es Getxo, pues en un extremo horizontal, digamos, por así decirlo,
entre una zona y otra, vio que había una distancia importante y por lo tanto hay bastantes kilómetros cuadrados, vale, metros cuadrados, más que hectáreas, la medida de uso que uno quiera darle. Es un municipio extenso, no tanto como Erandio, que está aquí al lado y que linda por la parte interior con Getxo. En la parte de la ría tenemos a Leioa por medio. Pues ciertamente tenemos ahí un asunto de que es un municipio extenso, como digo, y por lo tanto ciertamente la necesidad, la diversidad, ya sea en Romo, Las Arenas, Algorta, Andramari, la Arrañazubi, la necesidad de protección pues ciertamente es diversa, y por eso la actualización de la policía pues es una realidad siempre distinta de otros municipios, ya sea Bilbao, Baracaldo, que son los dos que nos superan en población en el ámbito del Gran Bilbao, y los indicadores indican satisfacción, indican compromiso e indican ciertamente una realidad en la que la policía local tiene su papel y lo seguirá teniendo, siempre con el compromiso mutuo de dar los servicios, los materiales humanos y de recursos que necesitan, y ciertamente también con el compromiso de la policía de ser siempre honesta, transparente, cumplir los cánones y estar al servicio del pueblo que la creó, dándole el monopolio de la violencia para cubrir esa necesidad colectiva. Y por lo tanto, ciertamente aquí hacemos esta reflexión, la última de esta serie de vídeos respecto a lo que ha sido el beneficio de esta legislatura que termina, y una serie de compromisos con respecto al presente, porque prácticamente es presente cuando comienza la legislatura en el próximo mes de junio, y la legislatura que sea 2023-2027, también evidentemente con este elemento que es la seguridad ciudadana, un pilar importante de la actividad municipal y de la vida diaria de todas las personas, precisamente para acompañar y dar cobertura a lo que supone todo el resto de actividades, ya sean económicas, lúdicas, culturales, deportivas, que tienen en este marco la idea de la convivencia, y ciertamente sin ser autistas respecto a nuestra historia, con el ámbito de la memoria, saber dónde uno está, cuál es la vocación de futuro, y ciertamente ir haciéndola pasito a pasito. Y sin más, vamos a dejarlo aquí, delante de la policía local. Sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur bero bat, beti gelpean.